Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 20. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 20. Ubícate allí en tu Biblia, en esta lectura. La vuelvo a repetir, Efesios capítulo 5, versículo 8 al 20. ¿Ya la tienes? Bueno, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor por esta lectura y a poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en este momento, Señor, me llego a ti en oración. Te doy toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque solamente a usted, mi Dios, le pertenece. Le doy también las gracias, Señor, por esta oportunidad que usted me da de hablar de su palabra, Señor. Gracias, Dios amado, por este momento, por este privilegio, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, porque tu palabra es la que conforta nuestra alma, porque tu palabra, Señor, es la que habla nuestras vidas cada día y nos llena, nos ayuda a seguir, nos fortalece, Señor. Es el alimento para nuestra alma, ese alimento espiritual que necesitamos como tus hijos, Señor. Gracias, Dios amado, te pido que en esta mañana, a través de esta enseñanza, tú toques los corazones necesitados, Señor. Te pido, Señor, que a través de esta enseñanza tú puedas instruir, corregir, redarguir, Señor, exhortar, puedas obrar en cada vida, Señor, que sea para bendición, que sea para fortaleza, Señor, que sea de ayuda para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor. Echamos fuera todo lo que quiera perturbar. Echamos fuera ahora todo lo que quiera oponerse en el nombre de Jesús. Proclamamos liberación en tu nombre, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Jesús. Oh, Señor, y que esta mañana, esta palabra pueda hacer el efecto necesario en cada vida. Para gloria de tu nombre te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a tu palabra sea hecho, Señor. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, el título de esta enseñanza es La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Ese es el título en esta mañana. Y bueno, el texto, la lectura bíblica que tuvimos, Efesios 5, 8 al 20. Esa es la lectura bíblica. Y según el título de esta enseñanza, pues quiero decirles primeramente el significado de lo que es la iglesia. Como todos sabemos, la palabra iglesia proviene del latín ecclesia y que proviene también del griego ecclesia con doble K,
la primera con C y la segunda del griego con K, y significa asamblea o congregación. En otras palabras o términos, podemos decir que es la congregación de cristianos que han hecho profesión de fe y que se reúnen para celebrar el culto a Dios en un determinado lugar. Tenemos estos dos términos. Y también quiero decirles que nosotros hablamos de iglesia cuando nos referimos al templo, pero también no son esas cuatro paredes. Somos nosotros, la iglesia de Dios. Eres tú y soy yo, la iglesia de Jesucristo. Desde el punto de vista moral, social y espiritual, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, la iglesia que es lavada por la sangre de Jesucristo, es lo más preciado que hay en la tierra, que hay en el planeta Tierra. Eso es desde el punto de vista moral, social y espiritual. Es lo más preciado que hay en la tierra. Muchas personas hoy en día andan en busca de una iglesia. Lástima que estamos ahorita en cuarentena y que las iglesias están cerradas, porque podemos ver que hay necesidad. Hay gente que está buscando a los evangélicos para que oren por los enfermos, para que oren por los que están pasando por momentos difíciles, por los que entran en depresión, en soledad, por los que quizás por esta situación que están viviendo o que estamos viviendo a nivel mundial, se sienten afligidos, se sienten desanimados, unos quieren hasta quitarse la vida. Y hay mucha gente que está buscando a los cristianos evangélicos para que oren por ellos. Sí, hay enfermos, hay matrimonios con problemas, hay problemas en la comunidad, hay problemas con los hijos que quieren estar solo en la calle, problemas con los hijos que están en la delincuencia, tantas cosas, que hay necesidad espiritual en este mundo. Sí, hay muchas personas que buscan la ayuda de la iglesia, de ti, hermano, de ti, hermana, y de mí como iglesia de Jesucristo, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Pero también hay enemigos de la iglesia. Las huestes espirituales de maldad están interesadas en la iglesia con el único fin de destruirla. Pero Dios nunca nos ha dejado solos, nunca nos abandona, y ha enviado ángeles para el servicio de su iglesia. Yo quiero invitarles a buscar Efesios capítulo 6, versículo 12. Anoten allí en su Biblia esa cita bíblica. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros allí, iglesia de Jesucristo? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos de la iglesia. Y usted dirá, pero hay personas que también son enemigas de la iglesia. Sí, es cierto. Pero ¿quién actúa a través de esas personas? Esas huestes espirituales de maldad. Eso que dice Efesios 6:12. Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas son las que actúan en las personas para que las personas se hagan enemigos de la iglesia. Nadie por sí solo se mueve a levantarse en contra de una iglesia. Siempre se mueve porque lo mueve un espíritu contrario, un demonio perturbador, una malicia del enemigo. Y eso está clarito allí
en Efesios capítulo 6, versículo 12. Así como hay amigos de la iglesia, hay personas que buscan a los cristianos evangélicos para que oren por ellos. Hay personas que, por ejemplo, quieren que se lleven cultos en sus hogares. Y así muchas cosas que anhelan pues que la iglesia de Jesucristo esté presente. Y muchos dicen, ojalá comiencen los cultos en la iglesia nuevamente. Ojalá vuelvan a abrir las iglesias. Queremos ir a la iglesia, queremos congregarnos. Porque hay necesidad espiritual. Pero así como hay enemigos, como hay amigos, también hay enemigos de la iglesia. Y nosotros, como la iglesia de Jesucristo, debemos estar alerta. Debemos estar pendientes de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra el vecino que se levanta. No es contra el amigo que dice esos evangélicos locos. No, nuestra lucha es contra esas huestes espirituales de maldad, contra los principados y las potestades, que las reprendemos en el nombre de Jesús. Quiero también leer Hebreos capítulo 1, versículo 14. Anote allí en su cuaderno, en su hoja, esta cita bíblica, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y esto es en cuanto a esos ángeles que han sido enviados, porque Dios no nos ha dejado solo. La iglesia de Jesucristo tiene a Dios de su lado. Dios nunca nos abandona y ha enviado ángeles para el servicio de su iglesia. Allí lo dice Efesios 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí está esa cita bíblica también para nosotros, iglesia. Así que no tengamos temor. Sí, vamos a tomar nuestras previsiones. Vamos a obedecer a las medidas, pero no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. La iglesia, tú hermano, tú hermana, nosotros, iglesia de Jesucristo, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el sello de aprobado. La iglesia es una iglesia que tiene el privilegio de contar con Dios. La iglesia es privilegiada. Contamos con muchos aspectos importantes. Muchos aspectos importantes que nos ha dejado Dios en su palabra. Y vamos a anotar allí esos aspectos importantes de la iglesia. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes de la iglesia. Y el primero, anótalo allí en tu hoja, en tu cuaderno. El primer aspecto importante de la iglesia es que la iglesia fue vista y planificada por Dios antes de la fundación del mundo. Lo repito para que lo anotes. La iglesia fue vista y planificada por Dios antes de la fundación del mundo. Así que no somos cualquier cosa. Dios nos vio. Dios planificó. ¿Cómo sería la iglesia? Eso fue planificado antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde encontramos eso? En Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Anota allí esa cita bíblica también. Colosenses capítulo 1, versículo 17 y 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Colosenses 1, versículo 17 y 18 dice de la siguiente manera: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué hermoso es nuestro Dios. Ahí está plasmado eso, porque la iglesia fue vista y planificada por Dios antes de la fundación del mundo. Así que no somos cualquier cosa, hermano y hermana. Somos privilegiados. En segundo lugar, el segundo aspecto importante de la iglesia es este. La iglesia fue comprada por la sangre de Jesucristo. La iglesia fue comprada por la sangre de Jesucristo. Sí, Señor, fuimos comprados a precio de sangre. Jesucristo, en ese sacrificio único, vivo, ese sacrificio maravilloso que hizo, de morir en la cruz del Calvario por nosotros, derramando su sangre allí en la cruz del Calvario, nos compró, nos hizo de su herencia, nos hizo de su, ¿cómo se dice la palabra? Nos compró. Hay otra palabra que no me llega ahorita, pero yo sé que quizás algunos lo tienen allí en su boca, quizás algunos lo están diciendo allí en casa. Porque con ese sacrificio Jesucristo nos compró a precio de sangre. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ubícate allí en tu Biblia, anota también esa cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Y sigue diciendo el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está, iglesia. Sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo murió por nosotros. Así que el segundo aspecto importante de la iglesia es que fue comprada por la sangre de Jesucristo. El tercer aspecto importante, iglesia, es que la iglesia es un pueblo para la gloria de su nombre. La iglesia es la esposa de Jesucristo. La iglesia es un pueblo para la gloria de su nombre. Es su esposa. Y eso está clarito. Pero lo vamos a ratificar con la cita bíblica en esta mañana, Hechos capítulo 15, versículo 14. Hechos capítulo 15, versículo 14. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Nos dice de la siguiente manera. Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Allí lo dice clarito. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Así que la iglesia es un pueblo para gloria de su nombre. Nosotros lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y que somos su esposa, también lo dice Apocalipsis capítulo 19, 7. Apocalipsis capítulo 19, 7. Somos la esposa de Jesucristo. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Ese es el tercer aspecto importante de la iglesia. El cuarto aspecto importante es el siguiente: la iglesia es objeto de su amor y cuidado. Escucha nuevamente, la iglesia es objeto de su amor y cuidado. Nosotros tenemos a nuestro favor el cuidado y el amor de Dios. Eso lo dice también en Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice de la siguiente manera: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que a nada debemos temer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios nos cuida. Somos objeto de su amor y cuidado. Ahora tenemos el quinto aspecto. Anota allí. El quinto aspecto importante de la iglesia. Y es el siguiente, iglesia. Por medio de ti, por medio de la iglesia, Cristo obra en el mundo. Por medio de la iglesia, Cristo obra en el mundo. Y eso lo podemos ver también allí en Efesios capítulo 1, 22 al 23. Por medio de la iglesia, Cristo obra en el mundo. Anota allí esa cita bíblica de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, y vamos a leerlo. Dice así, 22 y 23, perdón. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que por medio de ti, iglesia de Jesucristo, por medio de ti, hermano y hermana, Cristo obra en el mundo. Y creemos que Dios está obrando, Cristo está obrando en este tiempo en el mundo. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, debemos darle a entender eso a las personas que están sin conocimiento de la palabra de Dios. Dios está obrando. Dios está obrando, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros quizás nos preguntemos, pero ¿por qué está pasando todo esto? Tienes que entender, iglesia, que por medio de ti, por medio de la iglesia, Cristo obra en el mundo. Por medio de la iglesia también Dios obra en el mundo a través de la fe. Así que estos son los aspectos importantes de la iglesia. 5 aspectos importantes de la iglesia, por lo cual somos privilegiadas. La iglesia de hoy tenemos que estar alerta, porque ¿cómo está la iglesia en este tiempo? Sabemos que estamos viviendo un tiempo de cuarentena, un tiempo difícil, y que todo ha cambiado, todo está como contrario. Pero ¿cómo está la iglesia de Jesucristo? ¿Será que porque estamos en cuarentena debemos cambiar? ¿Debemos detenernos? ¿Debemos dejar de leer la palabra? ¿Debemos de dejar de alabar a Dios? No. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que la iglesia avance. Dios quiere que la iglesia siga adelante. Dios quiere que la iglesia siga orando, siga clamando, siga llevando la palabra, siga predicando el evangelio a toda criatura. Y es por eso que nosotros a través de la radio estamos predicando todos los días, en todos los programas, a toda hora, en todo tiempo, en todo lugar, debemos llevar la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo en este tiempo
hoy, a la hora del fin, porque ya el fin se acerca, iglesia. Ya se acerca el fin. Ya la venida del Señor está cerca. Sí, Señor. Se está cumpliendo la palabra de Dios. La venida del Señor está cerca, iglesia. ¿Cómo estás tú en este tiempo? ¿Cómo estás tú, iglesia, hoy a la hora del fin? Podemos hablar de muchas cosas positivas de la iglesia. Quizás hay muchos que están llevando los servicios a los hogares. Quizás hay muchos que están orando, ayunando, vigilando, que no se han detenido. Pero hay otros que sí se han detenido. Hay otros que se olvidaron de que son iglesia y están haciendo como ellos quieren. La iglesia no debe detenerse. La iglesia debe continuar. Debemos tomar en cuenta que hoy, a la hora del fin, hay muchos que están descuidados, que su vida espiritual la han descuidado, que su vida como iglesia de Dios la han descuidado. ¿Cómo estás tú, iglesia de Jesucristo? ¿Estás descuidado? ¿Estás velando? Yo quiero que en esta mañana tú te hagas una pregunta. ¿Será que estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Será que estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Será que si viene el Señor esta noche, me voy con Él? Hazte esas preguntas. ¿O estás llevando lo que Dios quiere que lleves? La palabra de Dios. Estás orando, estás vigilando, estás leyendo la palabra, estás velando. Si lo estás haciendo, bueno, te felicito. Si estás agarrado de Dios y le estás diciendo a Dios, agárrame, sosténme fuerte, Señor, no me sueltes, y yo tampoco me quiero soltar, te felicito. Pero si estás descuidado espiritualmente, si tu vida espiritual ha menguado, si tu vida como iglesia ya no es la misma, te invito a reflexionar. Te invito a hacerte esas preguntas y a pensar cómo eras y cómo estás. A meditar qué pasaría si Dios decide tomar la decisión de venir por su iglesia. ¿Qué va a pasar si de repente te llega el momento de la muerte? ¿Qué va a pasar si estás descuidado? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a estar alerta, a estar velando, a estar preparados por si la muerte llega o por si llega la venida del Señor Jesucristo. Y recuerda, iglesia, que Dios te está observando. Dios está pendiente de su iglesia. Él está viendo cómo está su iglesia. Él está viendo cómo está actuando la iglesia de Jesucristo hoy en día. Yo me gozo al ver a los hermanos que dicen, estoy en victoria. Aún en medio de los problemas, las dificultades, las necesidades, las enfermedades, dicen, yo estoy en victoria con Cristo. Y eso debe ser así. Aunque el enemigo se levante, aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, nosotros debemos seguir adelante porque somos la iglesia de Jesucristo. Porque somos una iglesia privilegiada. Tenemos a Dios de nuestro lado. No nos quedemos allí detenidos. No nos quedemos como las iglesias que menciona el Apocalipsis. No. Debemos avanzar como iglesia de Jesucristo. No estés como la iglesia de Éfeso, que han perdido su primer amor. El primer amor es cuando queremos estar allí alabando a Dios, glorificando a Dios. Cuando llega la hora del servicio, yo estoy ya listo antes de la hora.
quiero ayunar, quiero vigilar. Eso es el primer amor. Pero la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y algunos quizás hoy están así. Pero hermano, hermana, no dejemos que el enemigo nos detenga. No dejemos que el enemigo nos quite ese deseo de alabar a Dios. Sigamos alabando a Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 nos habla acerca de esa iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. Pero hermano, allí nos habla de varias iglesias. Nos habla también de la iglesia de Sardis, que tenían nombre de que vivían pero estaban muertos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a estar vivos espiritualmente, físicamente, moralmente, en todos los aspectos. También la iglesia de la Odisea dice que son tibios, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Recuerda lo que dice también la palabra de Dios, que no son fríos ni calientes, por tanto los vomitaré de mi boca. Otros están como Pérgamo, que tienen allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dios hablando en esta mañana. Hay muchas iglesias que se han desviado. Hay muchas iglesias que han cambiado la palabra a su conveniencia. Algunos están como Tiatira, que toleran que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso lo habla Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 al 20. Y bueno, esto tiene que ver con ese espíritu de Jezabel que se ha metido también en las iglesias. Y no lo vamos a decir como en los templos. Tenemos que ver si se está metiendo ese espíritu en tu vida. Y no solamente en las mujeres, también en los hombres. Porque el espíritu de Jezabel no es nada más en las mujeres, es también en los hombres. Así que tengamos cuidado. Están atrapados algunos en la vanidad. Y no solamente las mujeres, los hombres también. Y eso es el espíritu de Jezabel. Y sigue diciendo allí que toleran la fornicación, la idolatría, que toleran lo malo, la inmoralidad. Hoy en día se está moviendo un espíritu de inmoralidad tremendo. Las noticias que se ven de inmoralidad sexual, de inmoralidad, son fatales. Son noticias terribles. Y eso, hermano y hermana, iglesia de Jesucristo, debemos tener cuidado con eso. No estemos como esas iglesias del Apocalipsis. Estemos velando como la iglesia verdadera de Jesucristo que somos. Estemos velando, buscando de Dios, temiendo a Dios, no al hombre. Ay, no, porque yo no estoy en la iglesia ahorita y el pastor no me está viendo, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, debemos temer a Dios. ¿Cuál es el mensaje para ti, iglesia, en esta mañana? El mensaje de Cristo para la iglesia en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, iglesia? Mira lo que Dios quiere para ti, iglesia. Vamos a ubicarnos en Efesios nuevamente, allí donde leímos. ¿Tienes allí tu Biblia? Ubícate allí en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 20.
Y lo primero que Dios quiere, iglesia, para nosotros, es que andemos como hijos de luz. Eso lo dice el versículo 8. Andad como hijos de luz. Eso es lo primero que Dios quiere. Y Mateo capítulo 5, versículo 14 también dice: vosotros sois la luz del mundo. Así que nosotros debemos ser luz. Que donde nosotros lleguemos haya paz, haya tranquilidad, haya felicidad, haya bendición y no lo contrario. Andad como hijos de luz. Eso es lo primero que Dios quiere, iglesia, de nosotros. Lo segundo que Dios quiere de nosotros es que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, lo dice el versículo 11 de Efesios capítulo 5. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No participemos de las cosas del mundo. Lo tercero que Dios quiere, iglesia, es que despertemos. Si estás dormido, si estás durmiendo espiritualmente, despiértate. Dice el versículo 14: despierta del sueño espiritual. Así que despiértate, iglesia. Aviva el fuego del don del Dios que está en ti. Aviva el fuego de Dios que está en ti y alaba a Dios, glorifica a Dios, siente su presencia. Levántate, despiértate. Eso es lo que Dios quiere. Lo otro que Dios quiere es que miremos, que estemos alerta. El versículo 15 y al versículo 17 nos dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos. Resumiendo allí esos versículos del 15 al 16, eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Que estemos mirando bien cómo estamos andando. ¿Estamos haciendo lo correcto? Mirad cómo andéis. Mira cómo andas. ¿Cómo andas? ¿Andas como un hijo de Dios? ¿Andas como hijo de luz? ¿No estás participando de las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Estás despierto espiritualmente o estás dormido? Mirad cómo andéis. Eso lo dice los versículos 15 al 17. Lo quinto que Dios quiere de nosotros, iglesia, es que nos llenemos del Espíritu Santo. El versículo 18 nos dice: sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Así que llénate de Dios, llénate de su presencia. En este tiempo que estamos viviendo necesitamos al Espíritu de Dios con nosotros. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Necesitamos tener al Espíritu de Dios avivado, no contristado. Así que eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Que nos llenemos del Espíritu Santo. Lo otro que Dios quiere de nosotros, iglesia, es que le alabemos. Lo dice el versículo 19. El punto número 6. Alabando al Señor. Eso es lo que Dios quiere que esté haciendo la iglesia. Que alabemos al Señor. Si estás en tu casa, porque no podemos salir, bueno, allí en tu casa alaba a Dios. Allí en tu casa haz un servicio, levanta un altar familiar. Allí en tu casa, fregando, limpiando, lavando, estés haciendo lo que estés haciendo, alaba a Dios. El punto número 7 que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia de Jesucristo, el mensaje de Cristo para ti, iglesia, es que le demos gracias en todo. Lo dice el versículo 20. Dad gracias a Dios siempre. Y también nos dice la palabra en otro versículo que debemos darle gracias en todo. Estamos pasando por esto, por esta situación de pandemia, por esta situación de proceso de salud, por este proceso de quizás de escasez de gasolina, de gas. Tenemos que cocinar a leña.
La energía eléctrica también está fallando para los que tenemos cocina eléctrica. A veces también no podemos cocinar con la cocina eléctrica porque no hay luz. Entonces, la Biblia o el Señor en esta mañana nos dice que le demos gracias a Dios en todo. No nos pongamos a murmurar y a maldecir, porque maldecir es hablar mal en contra de alguien. Y nos ponemos a hablar en contra del gobierno de X. Eso no es lo que Dios quiere. El mensaje para ti, iglesia, de parte de Cristo en esta mañana, lo que Dios quiere que hagas es que le des gracias en todo. Dando gracias a Dios siempre. El punto número 8, lo que Dios quiere es que nos santifiquemos, que estemos santificados, sin manchas. Y eso lo sigue diciendo allí el mismo capítulo 5 de Efesios, el versículo 26 y 27. Porque Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él quiere que nos santifiquemos, que estemos santificados, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna contaminación. Y para terminar con estos puntos de lo que Dios quiere, de lo que Jesucristo quiere para su iglesia en este tiempo, de este mensaje de Cristo para ti, iglesia, es que estemos en unión perfecta con Cristo. El punto número 9, que estemos en unión perfecta con Cristo. Eso lo dice el versículo 30 de Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo textualmente. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos su iglesia. Así que lo que Dios quiere es que estemos en unión perfecta con Cristo. Y si estamos en unión perfecta con Cristo, vamos a estar en unión con nuestros hermanos. Si estamos en unión perfecta con Cristo, vamos a estar en unidad con nuestra familia. Y eso es lo que Dios quiere para ti, iglesia de Jesucristo. Para concluir en esta mañana esta enseñanza, quiero decirte, hermano y hermana, que Dios quiere que su iglesia, que tú y yo, hermano y hermana, que nosotros, como iglesia de Jesucristo, mostremos al mundo que somos diferentes. Mostremos al mundo que somos hijos de luz y no de las tinieblas. Que nos llenemos de su Espíritu Santo, que nos santifiquemos, que nos esforcemos por acrecentar de corazón nuestra relación con Él. Que nos preocupemos y nos esforcemos por mantener una relación con Dios íntima. Y sobre todo, poner la palabra de Dios por práctica. Que reflexionemos. Que pongamos la palabra de Dios en práctica. No solamente la oigamos y nos hagamos oidores olvidadizos. No solamente la leamos y no la cumplamos. No. Dios quiere que reflexionemos. Y que nuestro estandarte sea, como lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Anota allí esa cita bíblica y dila conmigo también en esta mañana. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros mostremos al mundo, hermano y hermana que me estás escuchando. Dios quiere que mostremos al mundo que somos un pueblo especial, único, y que debemos marcar la diferencia, que somos la iglesia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo textualmente. Capítulo 2 versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, de nosotros. Que mostremos al mundo que somos diferentes, que no somos cualquier cosa, que tenemos a nuestro favor el poder de Dios, la mano de Dios, la misericordia de Dios, las promesas que Él nos ha dejado. Que no debemos andar por allí como que si somos cualquier cosa, pobres, desventurados, no. Que no andemos por allí como que, ay Dios mío, ya no puedo más. No, Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia en este mundo. La única forma que la maldad diabólica no toque las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, es manteniéndonos firmes y fieles en la palabra de Dios y en el camino de Dios. Manteniéndonos firmes y fieles, cumpliendo esta palabra que Él nos dejó escrita, cumpliendo con el mandato que Él nos dejó escrito en esta palabra, con este manual de vida, que allí nos dice todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así que, iglesia de Jesucristo, este es el mensaje en esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que podamos ser esa iglesia que Cristo quiere, que podamos ser la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo que Él compró a precio de sangre. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos das, Dios mío, el alimento espiritual que necesitamos. Gracias, Señor, por esas grandes y preciosas promesas que has dejado en tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia. Esa iglesia que compraste a precio de sangre, Jesucristo. Esa iglesia que un día se irá contigo, Señor. Que un día no muy lejano estaremos también contigo delante de tu presencia, Dios. Señor, te pido que fortalezcas a tu iglesia. Que le des sabiduría de lo alto a tu iglesia, Señor. Y que podamos poner tu palabra por obra, Señor, en práctica. Que podamos entender tus propósitos, Señor. Que podamos entender, mi Dios amado, que somos un pueblo especial. Que somos un real sacerdocio, una nación santa. Que somos diferentes, Señor, y que te tenemos a ti a nuestro lado, a nuestro favor. Que podamos, Señor, llevar al mundo esas virtudes que tú tienes, Señor. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos mostrar al mundo tu poder, tu realeza, tu majestad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Conforme a tu palabra sea hecho, Señor. Obra tu perfecta voluntad en tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Danos fuerza, Señor, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, Dios amado. Danos fuerza para avanzar, para seguir adelante, para no detenernos, Señor. Para estar listos, preparados para el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.